Buenas tardes, compañeros. La siguiente presentación es sobre las áreas de Brodmann. Es para la materia de neuroanatomía funcional. Y mi grupo está compuesto por Catalina Zárate Caro y por Iván Morantes. Entonces, iniciamos. El temario. Bueno, se van a tratar los siguientes temas. Primero es en qué consisten las áreas de Brodmann. El segundo es, se va a hablar sobre la división de la superficie de los hemisferios en regiones. Sobre esto basado en la citoarquitectura. Tercer punto, eh, se expondrá sobre la región singular, el giro cingulado, y al final se mostrará la viñeta de referencias. Listo, las áreas de Brodmann. ¿Qué son? ¿Y quién las generó? Entonces, se empieza hablando sobre Corbinian Brodmann. ¿Quién fue Corbinian Brodmann? Corbinian Brodmann fue un médico alemán. Nació en 1868 y murió en 1918. Él alrededor de 1902-1903 inició un trabajo. Se puso la tarea de definir áreas o dividir la corteza, el córtex, en, en secciones. ¿Bajo qué parámetro? ¿Cuál fue la premisa? Él lo hizo bajo la citoarquitectura. Recordando que la citoarquitectura es el estudio por medio del microscopio de la composición celular, de los tejidos por medio de la composición celular. ¿Qué quiere decir esto? Que él por medio del microscopio estudiaba las células, las identificaba, las clasificaba, por decirlo así, y en función al tipo de célula presente en el tejido, definía esa área. Entonces, ese fue el trabajo que realizó. Él presentó su trabajo alrededor de 1909-1910. Regiones de los hemisferios. Él partió bajo una premisa. La premisa que se presenta en esta gráfica y es como tenían dividido o seccionado hasta el momento la corteza, el córtex. En nuestro estudio, hasta el momento, hemos visto normalmente lo que se estudia son los 4 lóbulos. Estamos hablando del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, del lóbulo occipital y del lóbulo temporal. A medida que hemos estado estudiando, hemos visto que existen otros lóbulos. En ese tiempo tenían definido los hemisferios por medio de regiones. Entonces tenemos la región postcentral, tenemos la región precentral, tenemos la región frontal, frontalis, tenemos la región insular, aquí no se presenta, está la región parietal, que es esta de acá, está la región temporal, que está aquí abajo, tenemos la región occipital, tenemos la región singular, región singularis, que se presenta aquí, está la región retroplenial, que es esta de acá, muy pegado al cuerpo calloso, que es este negro que se ve acá, el cuerpo calloso es este negro. La región hipocampal, esta de aquí, y la región olfatoria. Bueno, se expone a continuación la región singular. Para la explicación de la selección de las regiones de Brodmann, se escogió la región del giro cingulado. En la gráfica se presenta o está marcada de amarillo. Se aprecia que el giro singular es dorsal al cuerpo calloso y es rostral al lóbulo paracentral y al giro superior frontal. Está compuesta por 6 áreas. Son las áreas 23, 31, 24, 32, 33 y 25. Los nombres se darán a continuación. Inicio explicando el área 23. Es el área singular ventral posterior.
qué se llama así? Singular porque estamos hablando básicamente del giro cingulado. Ventral y posterior. Ventral porque es la más cercana al cuerpo calloso y posterior porque se encuentra en la parte de la nuca, por decirlo así. Recordemos que si pasamos un corte por aquí, tenemos la zona posterior y la zona anterior. Singular porque pertenece al giro singular y ventral porque es la más cercana al vientre, por decirlo así. Como el giro singular hace parte del sistema límbico, entonces obviamente está relacionado con las emociones. Esta área particularmente está relacionada con las emociones, está relacionado con la memoria y, como dije inicialmente, está conectado con el sistema límbico. Su localización, entonces, hace parte es la parte ventral de la mitad posterior del giro singular. Se apoya directamente sobre el cuerpo calloso en la medida que no es separado de él por los campos de la región retrocranial. Entonces, vamos a describir esto más sencillo. Dicen que es la parte ventral de la mitad posterior. Arranquemos por esa mitad posterior. Entonces, tomamos el giro singular y lo dividimos en dos. Es como si yo pasara e hiciera un corte por acá. Entonces, tengo una mitad en esta zona y tengo otra mitad en esta zona. Esta mitad de acá, donde está marcado el amarillo, y esta parte de arriba, esta es la mitad posterior del giro singular. Y esta parte de acá es la mitad anterior del giro singular. Entonces, como leemos en la descripción, dice que es la parte ventral de la mitad posterior. Entonces, tenemos la mitad posterior y me dice que es la parte ventral, que es esta zona inferior. Está inmediatamente arriba del cuerpo calloso. Eso es. Vamos para el área siguiente, que es el área 31. El área 31 es área singular dorsal posterior. Dorsal porque está aquí arriba. Recordemos, ventral abajo, dorsal arriba. Posterior porque está atrás. ¿Con qué está relacionado? Está relacionado con la memoria, está relacionado por estar con el sistema límbico, con las emociones y con la sensación de familiaridad. Está la relación ahí con las emociones, la familiaridad. Su localización incluye la porción dorsal de la mitad posterior del giro singular, formando un arco sobre el área 23 hasta el surco pareto-occipital. Entonces, el surco pareto-occipital es este de acá, el surco pareto-occipital. Me están diciendo que es la porción dorsal de la mitad posterior del giro singular. Entonces recordamos, mi mitad posterior del giro singular es toda esta porción de acá. Y dicen que es la porción dorsal, es la parte superior, dorsal. Con la siguiente área, que es el área 24, que es el área singular ventral anterior. Está relacionado con percepción de las emociones, está conectado con la conducta y, como siempre, con el sistema límbico, que es netamente emociones. Su ubicación incluye la parte de la mitad anterior del giro singular que descansa cerca del cuerpo calloso. Entonces, la zona negra es el cuerpo calloso, entonces descansa sobre el cuerpo calloso parcialmente y es parte de la mitad anterior. Recordamos que la mitad anterior es toda esta zona y aquí tengo una parte. Por eso me dicen que incluye la parte de la mitad anterior del giro singular. Se puede decir que es la parte de la mitad anterior rostral.
el área 24, que es el área singular ventral anterior. Esta área está relacionada con el procesamiento y percepción de las emociones y tiene conexión con la conducta. Su ubicación incluye la parte de la mitad anterior del giro singular que descansa cerca del cuerpo calloso, exceptuando la pequeña banda del córtex rudimentario en el surco calloso profundo. Se va a explicar esto. La banda del córtex rudimentario es esta zona de acá. Como se dan cuenta, la zona amarilla no está pegada en el perímetro del cuerpo calloso. Hay una zona que está abierta. Esa zona que está abierta es la banda del córtex rudimentario. Dice que incluye la parte de la mitad anterior del giro singular. Entonces tenemos el giro singular e incluye la parte de la mitad anterior. Entonces una parte del giro singular, esta parte anterior. Esa parte anterior es la parte, se puede decir que es la parte ventral. Voy con la siguiente área, que es el área 32. El área 32 es el área singular dorsal anterior. Entonces, singular porque pertenece al giro singular, dorsal porque es la parte superior y anterior porque se encuentra cerca al lóbulo frontal. Está relacionado con la toma de decisiones y con la inhibición de la respuesta. Y su ubicación dice que está situada afuera del área 24, es decir, arriba de ella. Describe una semicircunferencia alrededor del final anterior del cuerpo calloso. Entonces tenemos el cuerpo calloso, que es esta zona negra. El final anterior, entonces tenemos el cuerpo calloso. El final anterior es este de acá. El final posterior del cuerpo calloso sería este de acá. Entonces dice que describe una semicircunferencia alrededor del final anterior del cuerpo calloso. Rostralmente se extiende parcialmente sobre el brazo anterior del surco callo marginal. El surco callo marginal, este de acá. Este es el surco callo marginal. Alcanza la vecindad de la región frontal. La región frontal es toda esta de acá, por eso se habla que alcanza vecindad con la región frontal. Recordamos que está relacionado con la toma de decisiones y con la inhibición de la respuesta. Vamos al área pregenual, que es el área 33. Como se habló anteriormente cuando se explicaba el área 24. Está formada por la pequeña banda del córtex rudimentario, entonces se ve aquí en amarillo, completamente oculto en el surco calloso, cerca de la estría lateral longitudinal del cuerpo calloso, adyacente al giro supracallosal, toda esta zona de aquí. Está relacionada también con la toma de decisiones, con la percepción del dolor, procesamiento emocional y planificación motora. Y ahora por último vamos al área 25, que es el área subgenual. Esta área subgenual está relacionada con el apetito, con el sueño, con el estado de ánimo, que estamos hablando de parte emocional. Y tiene una particularidad que está relacionada con el movimiento producido debajo de la rodilla. Su ubicación descansa sobre el estrecho espacio entre el área precomisural de la lámina terminalis y el surco rostral transverso. Se conoce como área preterminal esta zona de acá. Vamos a revisar los planos. Los planos provienen de unos cortes. El primer plano coronal viene de un corte horizontal que se hace el cerebro y que nos permite dividirlo en la sección anterior y la sección frontal. Luego tenemos un corte horizontal que nos permite ver un plano horizontal y nos divide el cerebro entre la parte superior y la parte inferior. Y finalmente tendremos otro corte horizontal
que nos va a dividir el cerebro entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. A este plano lo llamaremos plano sagital. Frente a lo que observaremos en las áreas de Brodmann, encontraremos la mayor parte de ellas será la vista lateral y será el plano sagital. El área 4 de la motriz primaria se encuentra ubicada en el lóbulo frontal. La podremos ver desde una vista lateral, en donde la encontramos en esta región, y también desde el plano sagital, que ocupará esta región. El área 4 de motriz primaria tiene gran importancia a la hora de enviar a los músculos esqueléticos las órdenes de contraerse o dilatarse. Experimentalmente, se descubrió que al estimular diferentes zonas de esta área, se hacía referencia también a diferentes partes del cuerpo. Es así como la zona más central hace referencia a la cara, y en esta tenemos una representación cortical de la lengua. En la parte media tendremos la representación de las extremidades superiores, en particular la mano, y como representación cortical tendremos al pulgar. En la parte superior tendremos la representación de los miembros inferiores, en particular, o digamos que como representación cortical estará la pierna. Esta misma representación y parte de ella la podremos revisar también en el plano sagital. Es un plano coronal, es un plano de tipo de corte, con un corte coronal, y lo que nos representa es esto, lo que hace más énfasis en el corte sensorial, en esta motriz primaria que corresponde a la cara, con mayor representación en la boca, a la mano con mayor representación en el pulgar, a las piernas con mayor representación en los pies y a la parte genital. Cuanto mayor es la representación córtica que realiza el cerebro sobre cada una de las partes de nuestro cuerpo, mayor será la capacidad que tengamos nosotros de controlarlas. Revisaremos el área 6, el área premotora primaria. Es el área que nos da la información previa antes de hacer el movimiento motor. Esta área está ubicada en esta región. Desde la vista lateral la vemos ubicada en esta región, y desde el plano distal la podremos ver ubicada en esta región. En la vista lateral podemos ver que a su vez se puede subdividir en dos porciones. La porción superior recibe el nombre de área premotora suplementaria, y es muy importante porque es la que permite planear los movimientos antes de ejecutarlos. Es decir, clínicamente se ha comprobado que cuando se le pide a un paciente que piense en mover una mano, esta es el área que se alumbra, es el área que empieza a tener mayor información. Cuando el paciente inicia el proceso de mover la mano, el resto del área se alumbra, y esto también incluye el área 4, que es el área motora. Gracias a esta área podemos planificar los movimientos previamente a que ocurran. Es un área muy importante para todo el tema de la motricidad fina, y es un área que además guarda información. Entonces, después de que un movimiento ha sido realizado exitosamente, el cerebro lo guarda, lo mantiene y lo automatiza. También lo armoniza con otros movimientos voluntarios que deseamos realizar. El área 44 y el área 45 hacen parte del área de Broca. En el área de Broca se encuentra ubicada la porción inferior del lóbulo frontal izquierdo. Esta está directamente relacionada con el nivel de la producción de habla y de escritura. Recibe su nombre gracias al científico o el doctor que más lo estudió, el doctor Broca. El área 44 en particular corresponde al área capaz de hacer la entonación, la gesticulación y los movimientos necesarios para producir el lenguaje. El área 45, otra de las áreas que hace parte del área de Broca, se encuentra ubicada al lado, igualmente en el lóbulo frontal izquierdo, y esta
se encuentra o incluye el par triangularis, que está vinculado al proceso semántico, además de la gesticulación, la expresión facial y la entonación. Uno de los problemas del área de broadcast, como lo mencionábamos, es la afasia motora o afasia de broadcast. Esta es una enfermedad donde el paciente tiene un trastorno en el lenguaje adquirido, no puede realizar producción verbal o escrita. Normalmente es capaz de entender, no obstante, según los estudios, no tiene una capacidad completa para entender todo lo que está pasando en su entorno, es decir, a la hora de tener que hacer sumas matemáticas puede llegar hasta cierto nivel, pero no puede avanzar más de ello. Pero difícilmente puede producir, o sea, no puede, al tratar de comunicarse, solamente va a poder emitir sonidos que no tienen sentido y no va a poder escribir pues lo que está pensando, no puede producir. Revisemos ahora el área 22, la asociación auditiva. El área de Wernicke. Esta se encuentra ubicada en el lóbulo temporal. Es la porción posterior del giro temporal superior que se encarga del procesamiento de la información auditiva y semántica. Es decir, en diferentes partes del cerebro uno puede recibir los sonidos, pero es en este punto en donde esos sonidos adquieren sentido. En este punto, en el área 22, en donde se empieza a vincular el sonido con un significado. Y es aquí donde se hace la capacidad de la comprensión del lenguaje. Una afectación en el área 22 también genera un tipo de afasia. En este caso, el paciente puede producir los sonidos correctamente, pero no los entiende. Es decir, si le hablan, pareciera que le estuvieran hablando en otro idioma porque no logra conectar los sonidos con su significado. Entonces es una persona que puede escuchar, no tiene problemas a nivel auditivo, el sonido llega efectivamente al cerebro, ¿cierto? Podría producir el sonido, pero cuando trata de conectar lo que le están diciendo con el sentido y el significado de las palabras, no puede hacerlo. En el caso en que la lesión se reciba en el hemisferio dominante, se llamará afasia de Wernicke. Pero si no ocurre en el hemisferio dominante, se podrá llamar amusia. Es una lesión menos severa. En estos casos, un paciente puede escuchar el sonido del teléfono, contestarlo, pero cuando escucha a la persona que está al otro lado del teléfono no logra identificarla, así sea una persona muy cercana a él, su mamá o su esposa o un hijo, no logra identificar quién está al otro lado del teléfono. Aquí encontrarán algunas referencias bibliográficas de donde hemos tomado la información que les hemos comentado anteriormente. Gracias.